como han nuestros hermanos repetido, mamás, Dios les bendiga ricamente, ¿verdad? Felicidades en su día, y como decía el hermano Manolo, que no nada más tengan este reconocimiento en este día, ¿sí? Sino que sean muy consentidas todos los días, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Decía nuestro hermano, ¿verdad? De que ustedes son valiosas, ustedes son valiosas, no se sientan, ¿verdad? Yo enfatizo un poquito el aspecto emocional, porque las emociones suben y bajan, ¿sí? Son volubles las emociones. Hay veces que en la mañana, a lo mejor alguna hermana siente que el sol no la calienta, se siente apachurrada, se siente por los suelos, se siente. Sí, por eso es que les decía, a veces las emociones no son muy fiables, no son sólidas, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo, citando a la sede de las emociones, al centro de las emociones, que es el corazón, dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y quién lo conocerá. Así que no se sientan, considérense valiosas, créanse valiosas, ¿sí? Así es, piensen que son valiosas. Dios en su palabra siempre nos invita a creer, a tener fe, no a sentir, ¿verdad? Así es, hermanos. Bien, alguien dijo una frase, a ver si saben quién dijo esta frase. Yo solo sé que no he cenado. ¿Quién? No. Era un anuncio que estaba aquí en la avenida Gonzalito sobre un restaurante. Sí, porque agarró este restaurante la frase de Sócrates. Es cierto lo que dijiste tú, Ruth. Sócrates fue el que dijo la frase: solo sé que no sé nada, ¿verdad? Que no sé nada, ¿verdad? Nada más que el restaurante le acomodó, se apropió y ahí y dijo: yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Pero Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. Y el apóstol Pablo dijo algo parecido. Vean lo que dijo Pablo allí en 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. Dice la Biblia en el versículo 2, ¿verdad? Dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. ¿Se fijan que se parecen mucho las frases, las expresiones que dijo Sócrates? Solo sé que no sé nada. Y Pablo dice: si alguno se imagina que sabe, aún no sabe nada. Aún no sabe nada. Hay ocasiones, hermanos, que pensamos que sabemos, pero a veces no sabemos, como dice Pablo, como debemos saberlo. Sí, yo en lo personal he cambiado a veces mi pensamiento, porque en un tiempo creía, pensaba, cuando estudié la Biblia, no tenía pues iluminación, se dice luz, ¿verdad?, sobre algún aspecto de la Escritura, y pensaba y creía en algo, pero conforme Dios fue ampliando nuestra visión, entendimos mucho más las cosas, ¿verdad? Así que es bueno, hermanos, estar estudiando siempre la Biblia. Bien, en esta noche vamos a hablar del consejo que nos da el apóstol Pablo. Recuerden ustedes que mencionamos 4 advertencias que le daba a los hermanos de Colosas, a los colosenses. La semana pasada vimos una de ellas, allí en Colosenses, ¿verdad? Cuando Pablo dice: nadie os engañe con palabras persuasivas,
es la primera advertencia. Versículo 4, 2:4 de Colosenses. Dice el apóstol: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y ya lo estudiamos un poquito la semana pasada. Ahora vamos a ver la segunda advertencia que nos da Pablo ahí en el versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas. La tercera advertencia está en el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y la cuarta está en el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio. Así que el apóstol, esas mismas advertencias nos las dice a nosotros también, hermanos. Por ejemplo, en esta noche vamos a hablar acerca de esas filosofías. Filosofías. Hay muchas filosofías en el mundo. Por ejemplo, hace un momento mencionamos a Sócrates. Hubo un tiempo en la historia griega, se llama el periodo de oro de la filosofía griega, cuando vivieron Sócrates, Platón, Aristóteles y otros filósofos. En el tiempo del apóstol Pablo había muchos filósofos, ¿sí? Muchos filósofos. Estaban los epicúreos, los estoicos, los epicúreos hedonistas, ¿verdad? Etcétera. Es una filosofía. Y había muchas filosofías. En Grecia, por ejemplo, ¿verdad? Era un centro de filosofías. Ahí se reunían en las plazas. De ahí se usaba la palabra eclesia, o de ahí viene la palabra iglesia, de donde la tomamos nosotros, porque había gente reunida en las plazas, ¿verdad? Ustedes recordarán al apóstol Pablo que en una ocasión se subió al Areópago. El Areópago, ¿verdad? Yo cuando no conocía este lugar, pues así se me venían varias cosas a la cabeza, a la mente, ¿verdad? ¿Qué es el Areópago? ¿Verdad? Y ya Dios nos permitió estar en Atenas, ¿verdad? Ahí estuvimos en la Acrópolis, y a un lado de la Acrópolis, ¿verdad? En Grecia, la Acrópolis es donde están pues muchos edificios importantes de los griegos. Está el Partenón, ¿verdad? Un templo dedicado a una deidad, a la diosa Atenea, ¿verdad? Entonces, y ahí cerca está el Areópago. ¿Qué era el Areópago? Hermanos, se sube uno en unas escalinatas, en unas escaleras de pura piedra, de la misma piedra natural, ¿verdad? Y no me acuerdo qué altura, ¿verdad? Pero quizás unos 5 metros o 6 metros, y arriba es pura piedra. Bueno, ese era el Areópago, o es el Areópago, porque todavía existe el Areópago. Y ahí el apóstol Pablo estuvo discutiendo, recordarán ustedes lo que dice la Biblia ahí en Hechos, ¿verdad? Estuvo discutiendo con muchos filósofos, y ahí había altares dedicados a muchas deidades, a dioses, a muchos dioses. Los griegos eran politeístas, tenían un dios para cada cosa, ¿verdad? Y entre ellos había un altar que decía: al Dios no conocido, al Dios no conocido. Bueno, la época de oro de los filósofos griegos, ¿verdad? Y a través de la historia, hermanos, ha habido mucha filosofía. ¿Qué significa la palabra filosofía? ¿Verdad? Son dos palabras: filos, amor, amante, ¿verdad? Sophos, sabiduría. Un amante de la sabiduría, ¿verdad? Eso es lo que era el filósofo, ¿sí? Y bueno, hermanos, la Biblia nos dice que hay dos tipos de filosofías. La filosofía terrenal, que el apóstol Pablo la llama también diabólica, y la filosofía de Dios, la filosofía divina. ¿Por qué el hombre empieza con esto de las filosofías, hermanos? El hombre
trata de encontrar una respuesta al origen de las cosas, al origen del universo, al origen de la vida, al propósito de la vida, etc. Así, y el hombre empieza con su filosofía, ¿verdad? Desgraciadamente, hermanos, no toma la filosofía en cuenta a Dios. No toma en cuenta a Dios. Y en lugar de acercarse a Dios, se aleja de Dios. A veces en la filosofía Dios viene siendo una idea producida por el mismo hombre. ¿Sí? Por el mismo hombre. O sea que el hombre crea a Dios. Por ejemplo, hay teorías, hermanos, que a veces la gente se mete mucho en ellas y en un momento puede caer engañado y negar la existencia de Dios. Por ejemplo, hay una teoría que se llama el psicoanálisis. Sigmund Freud es el autor de esta teoría, ¿verdad? En fin, en un tiempo cuando está uno estudiando, hay veces que se interesa uno y quiere conocer, y compré las obras completas de Freud, ¿verdad? De una enciclopedia, etcétera. Y también cuando empecé en la escuela, me tocaron en ese tiempo, cuando yo entré a la facultad, que había muchos maestros marxistas. Eran maestros marxistas, seguidores de Carlos Marx, del materialismo marxista. Y a veces, en lugar de darnos una clase que correspondía, nos daban una clase de marxismo, de materialismo histórico. Y, hermanos, en lugar de que la gente, se acerque a Dios, se va alejando de Dios. Por eso, el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Colosenses: nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿verdad? A veces la gente, por medio de sus filosofías, tratan de explicar el propósito de la vida, pero sin Dios. Quieren explicar a Dios como una idea. Quieren controlar a Dios. Sí, a esto el apóstol Pablo le llama huecas sutilezas. Mis hermanos, nunca vamos a saber de qué trata la vida si no reconocemos a nuestro Dios como el Señor. Nunca lo vamos a reconocer, ¿verdad? La filosofía no va a satisfacer las necesidades del alma. No. En una ocasión estaba un filósofo ateo y pues invitaron en el debate a un predicador. Y, ¿verdad? Uno daba sus argumentos, sus razonamientos, y el otro pues también lo iba a hacer en su momento. Y el predicador le dijo al filósofo ateo: dígame usted o muéstreme a una persona que su vida ha cambiado por medio de la filosofía que usted enseña, y yo le voy a enseñar o mostrar a 10 personas que han cambiado su vida por confiar en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, no pudo hacerlo este filósofo. ¿Por qué, hermanos? Porque la filosofía no va a satisfacer las necesidades del alma. No lo va a satisfacer. Pero el Señor sí lo va a hacer, hermanos. Sí lo va a hacer. Así que la pregunta, hermanos, que cabe hacer es: ¿quién controla su vida? ¿Quién satisface sus necesidades? ¿Dios o el hombre? Porque ustedes saben, hay muchas filosofías en este mundo. Mis hermanos, creo que hasta podríamos acortar el tema y decir: hermanos, no conviene que nos metemos en la filosofía de este mundo. No conviene. Y ahí terminaríamos el tema, ¿verdad? Sí. Meternos en la filosofía, hay veces que lo podemos hacer como información, como cultura, pero nada más, hermanos. No para que nos basemos en las filosofías de este mundo para alimentar nuestra vida, para guiar, para dirigirnos en este mundo. Sí, hay mucha gente, hermanos, que se guía por estas filosofías.
¿verdad? Yo estudié un poco esto de la filosofía, hermanos, porque en un momento fui maestro, ¿verdad? En la escuela, en la preparatoria me dijeron, tú vas a ser maestro de filosofía. Y pues, aunque no quería, ¿verdad? Tenía que estudiarlo para enseñarlo a los muchachos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo en la clase, hermanos, a veces les decía a los muchachos, cuando, por ejemplo, hablábamos del materialismo de Marx. El materialismo es ateísta, hermanos. Para Marx, Dios es, ¿verdad? Una idea, ¿verdad? Le decía a los muchachos, yo no creo esto. Se los enseño a ustedes, pero yo no lo creo, ¿verdad? Y claro, hay veces que se mete uno en problemas también por esa razón. Bien, hermanos, el apóstol dice, ninguno, ¿verdad? Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que vive por tradiciones? ¿Sí? A veces hasta nosotros los cristianos nos guiamos por tradiciones. Seguimos tradiciones. Me he encontrado con gente y quiero decirles que a veces hasta inclusive los cristianos creen esto. Por ejemplo, no sé si alguien ha escuchado esta expresión que dice, yo no estoy casado por la iglesia. Y algunas personas dicen que no están bien casados porque no se han casado por la iglesia. ¿Se han escuchado algo de esto? Sí, claro que sí. En el funeral de nuestro hermano Samuel Rincón en días pasados, ahí su hermana del hermano Samuel pues no es creyente, ella es muy católica y trajo a un diácono de la iglesia para que oficiara ahí un rito religioso y algunas personas ahí estaban rezando el rosario y haciendo algunas cosas. Todo esto son tradiciones. Todo esto son tradiciones. Y a veces nosotros también podemos en nuestra iglesia, en nuestra congregación, caer en tradiciones, mis hermanos, darle importancia a otras cosas que a la misma palabra de Dios. Vean, por ejemplo, al Señor Jesucristo batallando con estas tradiciones. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjense qué le están diciendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Vienen con Cristo y le dicen, ¿por qué los discípulos violan la tradición de los ancianos? ¿En qué consiste esa tradición? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y aquí el Señor Jesús les menciona algo y le dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero a veces la gente está más dispuesta a cumplir la tradición que los mandamientos de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros también, hermanos. Hay veces en que nosotros le damos más importancia a otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo deben vestirse las mujeres cuando vengan a la iglesia, hermanos? Hay veces que alguien dirá, hermanos, debe vestir la mujer hasta con una falda o vestido hasta los tobillos. Amén, hermanas. Nadie está convencida de eso, ¿verdad? Ok. Ustedes se fijan cómo en algunas iglesias tenemos costumbres
diferentes. Yo he estado en algunas congregaciones y las costumbres son diferentes, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos estuvimos en un culto, ¿verdad? Aquí en Laredo, Texas, y le digo a Marta, bueno, pues así es la costumbre de los hermanos, así ellos están acostumbrados a hacerlo. Es una costumbre, ¿verdad? Sí. Nosotros aquí no lo hacemos en nuestra iglesia, pero por ejemplo en esa iglesia de Estados Unidos presentaron, cuando dijeron vamos a tener la presentación de una niña, pues aquí por lo regular nosotros acostumbramos. ¿Se fijan, hermanos? Las costumbres, las tradiciones, ¿sí? Presentar a los niños como bebitos, ¿verdad? Y hasta Dulce me dijo, hermano, ahorita te digo lo que me dijiste, Dulce, ¿verdad? Como bebitos, ¿verdad? Y allí cuando dijeron, vamos a tener la presentación de una niña, era una niña como de 6, 7 años. Y pasaron los padres, ¿verdad? Para presentar a la niña, y el pastor dijo, ahora pasen los padrinos. Y Dulce fue la que me dijo, hermano, yo quiero que sean los padrinos de Ami. Bien, mis hermanos, hay veces que le damos más importancia a las tradiciones, ¿verdad? Y aquí podemos hacer cosas en las que le demos más valor o importancia que a la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Bien, dice el apóstol Pablo, volviendo a nuestro pasaje allí en Colosenses, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿verdad? Los rudimentos del mundo. Vamos a ver Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo nos menciona algo de esto. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Dice Pablo, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hermanos, este mundo nos esclaviza. Estábamos en esclavitud, dice el apóstol. El mundo es un sistema, hermanos. El mundo, ¿verdad?, en donde el mal se ha organizado para luchar contra el señorío de Cristo. Este mundo, hermanos, sabemos que no va a buscar a Dios. Este mundo no le va a dar importancia a las cosas de Dios. Este mundo no quiere las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia de este mundo es Satanás. Así que, ¿este mundo va a querer las cosas de Dios? Definitivamente que no. Vean algunos pasajes, hermanos, allí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. 4:4 de 2 a los Corintios. Dice la Biblia, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y así tenemos varios pasajes, mis hermanos, donde vemos que este mundo, ¿verdad?, y sus principios, esos rudimentos, no se esclavizan. No se esclavizan, ¿verdad? Este mundo, por ejemplo, nos engaña haciéndonos creer o pensar que las cosas de este mundo nos pueden hacer felices, que hay felicidad en el tener, en poseer las cosas de este mundo. Hay gente que piensa así, hermanos. Qué feliz seré cuando yo tenga. Qué feliz seré cuando yo alcance. Qué feliz seré cuando yo me encuentre de esta manera.
¿verdad? Hay veces que este mundo, hermanos, nos va metiendo en esa, ¿verdad?, fiebre del consumo, de tener, de alcanzar, de poseer, ¿verdad? Y el apóstol nos dice, no caigamos en esa esclavitud. No caigamos en esa esclavitud. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas 4, 9. El apóstol también nos dice lo siguiente. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Los hermanos de las iglesias de Galacia, así como los de Colosas, habían conocido al Señor Jesucristo, pero llegaron estos falsos maestros judaizantes tratando de que nuestros hermanos de estas iglesias volvieran a otra vez practicar el judaísmo, volvieran otra vez a esos rudimentos, ¿verdad? A cuidarse de comidas, de bebidas, de abluciones. Las abluciones son el lavamiento de manos, el lavamiento de algunas partes del cuerpo, hermanos. ¿Cómo vas a regresar a los pobres y débiles rudimentos del mundo si has conocido al Señor Jesucristo? ¿Verdad? Cuando conocemos al Señor Jesucristo, hermanos, definitivamente vamos a encontrar que no hay nada más importante que conocer, que seguir este tiempo de comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando conocemos a Cristo, hermanos, nos damos cuenta que no hay nada más importante que aquellas prácticas, aquellos ritos, aquellas costumbres, aquellas reglas, aquellas ceremonias, aquellos, etcétera, ya no sirven para nada. Después de que conocemos a Cristo, hermanos, somos totalmente libres. Totalmente libres. Ya no estamos otra vez sujetos al yugo de esclavitud como estos maestros judaizantes querían hacer por los hermanos de Colosas o las iglesias de Galacia, ¿verdad? Cuando conocemos a Cristo, todo lo demás sale sobrando. Me acuerdo, por ejemplo, cuando la mujer samaritana, ¿verdad?, conoció a Cristo, hasta dejó su cántaro, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes que fue al pozo a sacar agua? Dejó su cántaro y se fue corriendo para decirle a la gente que había encontrado al Mesías, ¿verdad? Que había encontrado quien le había dicho todas las cosas. Así que, mis hermanos, volviendo otra vez a estas cuestiones, la pregunta es, ¿quién controla tu vida? ¿Quién controla tu vida? Dios no quiere que sepas las cosas y razonamientos de este mundo, que conozcas las filosofías que hay en el mundo. Mis hermanos, ¿para qué pasar toda nuestra vida aprendiendo la filosofía de este mundo que está bajo el maligno, en lugar de invertir nuestro tiempo y nuestra vida en el estudio y conocimiento de la palabra de Dios? La sabiduría de Dios, hermanos, que está en su palabra, eso es muchísimo mejor. Pero a veces pasamos más tiempo en las cosas de este mundo. Hay veces que, ¿verdad?, le digo a mi esposa Marta, porque a veces me dice, oye, aquí dice esto, aquí dice el otro, en el celular, ¿verdad? Y le digo, la mayoría de esta información es falsa. No está bien, no es correcto. Y a veces nos pasamos más tiempo, mis hermanos, escuchando, leyendo, viendo cosas que no son buenas. ¿Por qué no? En la sabiduría de la palabra de Dios hay un peligro. El apóstol Pablo dice, tengan cuidado, mis hermanos, no todo lo que ustedes ven, lo que leen, lo que escuchan es sabiduría de Dios, porque tenemos las falsas enseñanzas de Satanás, ¿verdad? Cristo, hermanos, es la sabiduría de Dios. Primera a los Corintios capítulo 1. Primero los Corintios, capítulo 1. Versículo 20. Primero los Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios,
mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Mis hermanos, la sabiduría anda buscando cómo se hizo este universo, cómo es el origen de la vida, cómo... ¿Por qué no ir con Dios? Y ahí el Señor nos dice, y todo fue creado por medio de Cristo. Todo fue hecho por Él y para Él. Hermanos, ¿para qué pasar tiempo en la sabiduría de este mundo cuando vamos a la sabiduría de Dios? ¿Verdad? El objetivo de la filosofía es encontrar una respuesta, es buscar una respuesta, una solución a los enigmas del universo. ¿Quién sostiene todo el universo? ¿Quién lo hace moverse? Y Pablo aquí en Colosenses nos dice, todo lo hizo el Señor Jesucristo. Todo fue hecho por medio de Él. Así que Él, hermanos, la respuesta está en Cristo. Él tiene sentido, ¿verdad? A través de Él tiene sentido la filosofía y fuera de Él no hay explicación. Fuera de Cristo no hay explicación, mis hermanos, ¿verdad? Hay veces que la gente se pregunta, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Cristo tiene la respuesta, mis hermanos. Cuando buscamos al Señor y nos metemos en su palabra, vamos a encontrar esa respuesta a nuestras preguntas. Cristo pondrá todo en orden y pondrá todas las cosas del rompecabezas en su lugar. La verdad es que fuera de Él no hay nada. No hay nada. Así que, si el apóstol Pablo aquí en Colosenses nos dice que en Cristo está toda la plenitud de Dios, vean lo que dice el versículo número 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Así que, si tenemos a Cristo, hermanos, nuestra vida va a estar llena siempre. Nuestra vida, Cristo llenará toda nuestra vida. Veamos por último ya el versículo 10. Versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué nos falta, mis hermanos? ¿Qué nos falta? Dice aquí, vosotros estáis completos en Él. ¿Qué nos falta? ¿Saben que muchos creyentes leen esto, lo entienden, lo memorizan, pero no lo creen ni lo viven? Sí, lo leemos, lo entendemos, lo memorizamos, decimos, hermanos, estamos completos en Cristo, no nos falta nada. Pero no lo creemos. Hay veces, recuerden que hay veces que nos convertimos en creyentes incrédulos. Porque siempre estamos pensando en que algo nos falta. ¿Qué feliz voy a ser cuando yo? A ver, ¿quién me completa la frase? ¿Qué feliz seré cuando yo tenga un carro? Los jóvenes que dicen, cuando yo me case. Y los que están casados. Vosotros estáis completos en Él. Pero hay veces que siempre estamos pensando que nos falta algo, hermanos. Si yo pudiera tener esto o aquello, si solamente esto fuera verdad. Pero Dios dice que estamos completos en Él. Y muchas veces
nos falta algo porque no creemos en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que pensamos que necesitamos. Muchas cosas que pensamos que necesitamos, pero realmente no las necesitamos. No las necesitamos. ¿Recuerdan al apóstol Pablo cuando allá escribiendo a Timoteo? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El otro día estábamos Marta y yo ahí en la cocina y decíamos, ¿qué comemos? Había unos frijolitos, hermanos, unas tostadas. Si vieran qué ricos. Tostadas con frijolitos. Bien ricos, bien sabrosos. Pero decimos, es que si no hay carne, no sabe bien la comida, ¿verdad? Falta algo, ¿verdad? Sí. Mis hermanos, ¿verdad? Pensamos que necesitamos cuando realmente no la necesitamos. Y si así fuera, Dios ha prometido que Él va a suplir y va a proveer. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, saben que cuando nosotros lleguemos a creer y a vivir así, de que estamos completos en Cristo, estaremos llegando a la madurez. La madurez está ligada con este pensamiento, hermanos. Estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Hay que creerlo y vivirlo, hermanos. Esto que Dios dice aquí en Colosenses 2:10, ¿verdad? Así que, mis hermanos, si estamos completos en Cristo, como termina aquí Pablo diciendo, ¿verdad? Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo. Hermanos, si Cristo está con nosotros, Él nos hace estar completos y no hay nada ni nadie, hermanos, no hay nada ni nadie, nada sobre esta tierra, ¿verdad?, que pueda ejercer alguna poder sobre nosotros, hermanos. No, si pertenecemos a Cristo, estamos completos en Él. Mis hermanos, ¿qué filosofía queremos para nuestra vida? ¿La filosofía de este mundo, la filosofía de los hombres o la filosofía de Dios? ¿Quién controla nuestra vida? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén.